Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, estamos con ustedes para llevarle un programa lleno de información sobre todo lo que ha acontecido en la semana, en el país y en el mundo. Precisamente, pues, Visión Social es un compendio de las cosas más importantes, los acontecimientos, de lo que está ocurriendo en el país. Y nos gusta desde aquí también, pues, sacar el momento para no solo darle la noticia a la gente, sino también analizarla de manera objetiva, de manera llana, compartir con la gente nuestras opiniones de cada semana, y poder transmitirle también a todo ese público que nos ve, que nos sigue, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, que es un espacio, ¿verdad?, propio de esa clase social por excelencia. Es decir, nosotros, este es un espacio, como hemos dicho, independiente, pero nunca vamos a dejar de establecer, ¿verdad?, ese compromiso que tenemos con la clase trabajadora, con la clase que más necesita de por sí medios que le permitan expresarse, medios que también puedan transmitir las preocupaciones, los problemas que existen en el mundo del trabajo. Así que nosotros queremos reiterar la bienvenida a todos los trabajadores y trabajadoras, al pueblo en sentido general, ¿verdad?, a ese público que nos sigue a través de las redes sociales, que también comparte con nosotros y que durante tanto tiempo nos han venido dando el soporte, el apoyo para seguir en los medios de comunicación. Hay que señalar que precisamente tenemos que hablar un poquito de lo que ha sido las condiciones climáticas que hemos estado viviendo, las dos tormentas que nos han afectado, primero Fred, luego Grace, la semana que transcurre, que termina. De verdad, esta tormenta estaba supuesta a entrar el lunes de esta misma semana, el lunes, martes. Estuvimos recibiendo los embates de las lluvias, especialmente el día lunes, y obviamente que se esperaba que esta tormenta iba a crear mucho más estragos en todo el territorio nacional. Teníamos más de 20 provincias en alerta roja. Sin embargo, gracias a Dios, como dicen muchos, este es un pueblo bendecido. La tormenta Grace se fue desviando, se fue debilitando y obviamente terminó como una depresión tropical que evitó mayores daños y evitó también la muerte de personas, de pérdida de vidas humanas, por lo que siempre ocurre, el tema de los derrumbes, el tema de las inundaciones, el tema de los damnificados, que siempre cuando hay lluvia, pues indudablemente aquí tenemos un gran número de personas afectadas. En ese sentido, pues hay que señalar que sí, la tormenta Grace creó muchos daños, especialmente en el sur. Pues varias regiones del sur estuvieron inundadas. Hasta todavía el día de hoy, pues hay muchas casas que la gente no ha podido recuperar todo, porque además de que perdieron sus ajuares o simplemente fueron muy afectados, pues la gente ha tenido que arreglar, ¿verdad?, acondicionar las viviendas porque quedaron bien afectadas por las lluvias. De hecho, hay todavía hoy ha estado en los medios, ¿verdad?, la información de que varias comunidades en Rancho Arriba, en el lado de Ocoa, pues están incomunicadas todavía, fruto de la tormenta Grace. También aquí en el Gran Santo Domingo, tenemos en Santo Domingo Norte, algunas comunidades en La Victoria que también han quedado incomunicadas o afectadas por la crecida de ríos y cañadas. Y de hecho, pues esto ya es un problema que las autoridades tienen que darle respuesta rápidamente. Como decimos, gracias a Dios, pues en República Dominicana no ha habido pérdida de vidas humanas con esta tormenta, que al final se fue diluyendo. Y lamentablemente, pues
esta tormenta también ha afectado a la parte de la isla de Haití, al país vecino, y esto indudablemente pues fue un problema más con el que tuvieron que lidiar los hermanos haitianos. Yo quiero decirle que ya no es noticia, ¿no? Sino que estamos haciendo un recuento de toda la situación en Haití. Recordarle a ustedes que este sismo es de 7.2 grados, que si ustedes recuerdan el terremoto del 2010, ese terremoto pues murieron cientos de miles de personas, perdieron la vida con ese terremoto. Todavía aquí no se ha podido recuperar de ese terremoto de 2010, que fue de 8 puntos y algo de grados, ¿verdad? Y el actual terremoto que afectó a Haití, pues indudablemente que fue un terremoto de gran magnitud, de 7.2. Señores, 7.2 en la escala de Richter es un terremoto que definitivamente es para afectar a cualquier entorno en donde vivan personas, no importa si son estas construcciones de muy buena calidad, sino que pueden sufrir dependiendo del terreno donde se encuentren construidas y la calidad de la misma, pues pueden definitivamente incurrir en el tema de la pérdida de vida por esos efectos que produce un terremoto. Se caen viviendas, se desploman edificios y ese tipo de cosas. Haití, que de por sí las construcciones no son muy buenas, todo el mundo ve los edificios caídos y las viviendas caídas en Haití y se puede dar cuenta las malas construcciones que realmente se hacen allí en ese país, lo que provoca obviamente un mayor nivel de pérdida de vidas humanas. Hasta ahora estamos hablando de 2.189 personas muertas ya en Haití, y también estamos hablando de más de 10.000 heridos, de 1.000 personas heridas. Los hospitales están saturados, no cabe una sola persona más en Haití. No hay médicos para atender las necesidades de emergencia de los pacientes. No hay suficiente enfermera, personal de salud, no hay medicamentos, no hay camas suficientes, porque tampoco ha habido, hay suficientes instalaciones hospitales y centros clínicos que se pueda garantizar la atención de los pacientes. Entonces, es una situación realmente calamitosa que duele muchísimo ver lo que está pasando en el hermano país de Haití. Más atrás llega la tormenta que también complicó las labores de rescate. Una buena noticia es que se encontraron algunas personas vivas como recientemente, después de varios días del terremoto, por milagro, alguna gente viva, ¿no? Entonces, eso es importante que oír ese tipo de noticias. El gobierno dominicano se ha comprometido, está estudiando las posibilidades de enviar médicos, personal de salud al hermano país de Haití para ayudar, porque los médicos allá no dan basto. Ya de por sí tenían mucho problema con el tema del COVID, donde apenas la población prácticamente haitiana no se ha vacunado. Menos de 16.000 personas apenas han recibido la primera dosis. Y esto ahora con el terremoto, pues indudablemente continúa complicando la situación para los hermanos haitianos. Estamos hablando de que el gobierno dominicano hasta ahora ha sido prácticamente el único país que ha estado dándole ese apoyo solidario a los hermanos haitianos de manera efectiva. El apoyo de los países desarrollados, en este caso de la región, Estados Unidos,
Canadá y algunos países europeos que se supone que deberían ser un poco más solidarios con los pobres, ¿verdad? Haitianos, porque no hay que sentirse endeudado, comprometido en términos políticos, o usted tener inversiones en ese país para usted saber cuando una nación necesita de que otras naciones más poderosas pues le den su mano amiga. En este caso parece que Haití no existe, porque no hemos visto realmente la presencia de ninguna autoridad de esos países dándole el apoyo que requieren los hermanos haitianos. En este caso, esa es una situación que realmente a mí me llena de lástima, de pena, porque óiganme, señores, yo no he visto Estados Unidos, ni siquiera Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho en este terremoto? No he visto nada. Hasta ahora solamente está llegando la comida, la medicina, la ayuda que ha estado mandando el gobierno dominicano a Haití, que la va a continuar enviando por barco, porque parece que hay dificultades para llevarla a través por tierra o por medio aéreo. También sería otra opción, pero eso está, el gobierno está ya preparando un nuevo embarque para mandarlo a Haití de alimentos y de medicinas. Entonces, eso por lo menos es una esperanza para ese pueblo que ha sido total y absolutamente abandonado por la comunidad internacional. Señores, bueno, hasta acá, bueno, vamos a dejar el tema de Haití por ahora. Hay muchos temas más que tratar en el día de hoy de poder comentarles. Vamos a hacer una breve pausa, señor director, y regresamos con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro. Velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro.
Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso con ustedes y queremos, señores, hablarle un poquito de la situación del COVID en República Dominicana, como siempre, y en el mundo, porque obviamente que esta pandemia, lo que pasa acá es importante, pero lo que pasa en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en especial porque tenemos muchos dominicanos también viviendo en el exterior, que obviamente pues también es importante ver cómo se puede mejorar la situación en los países donde también la pandemia ha afectado grandemente. Nosotros queremos señalarle que precisamente para el día de hoy, el último reporte, el último boletín del Ministerio de Salud nos dice que tenemos 309 infectados, nuevos infectados, de más de 6,000 pruebas que se hicieron en las últimas 24 horas. La tasa de positividad que había bajado a un 5,70%, pues se elevó un poquito otra vez, se elevó a 8,38% la tasa de positividad. Y la tasa de letalidad, pues, se mantiene en 1,15%. Señores, esto es importante porque lo que estamos viendo es que a pesar de que obviamente continúan produciéndose casos de nuevos contagios, sin embargo, el número de contagios ha bajado grandemente. Ha bajado bastante el número de contagios, la letalidad por igual y la positividad, obviamente, por igual. Sin embargo, tenemos todavía muchos casos de gente que está haciendo gravedad por el COVID, de gente que ha tenido que ser internada en cuidados intensivos. Actualmente tenemos unos 123 personas hospitalizadas en cuidados intensivos. Lo que se ha estado viendo, lo que han estado reportando los médicos es que la mayoría de esas personas que están yendo a cuidados intensivos o no tienen ninguna vacuna o probablemente tienen una sola vacuna. No tienen las dos dosis y mucho menos tienen un refuerzo. Estamos diciendo que los casos de personas que han hecho crisis y que han tenido que ser internadas en cuidados intensivos son las personas que no están vacunadas o que simple y llanamente tal vez se pusieron la primera vacuna y no volvieron a ponerse la segunda dosis. Entonces yo creo que está muy claro, está ya comprobado que la vacuna es efectiva, que reduce la posibilidad de muerte por contagio de COVID. Eso está demostrado. El que no lo quiera ver, que no lo vea. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Todavía tenemos un gran número de personas, de dominicanos de todas las edades, pero básicamente estamos hablando de personas adultas y adultos mayores que se niegan a vacunarse, que han dicho, bueno, yo no me voy a vacunar porque eso es tal cosa. Todavía mantienen ese discurso que no hay forma de sostenerlo, porque en primer lugar la vacuna no le hace daño a nadie, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Y en segundo lugar, pues está evidentemente comprobado que la vacuna ha reducido los niveles de contagio, los niveles de muerte por COVID, los niveles de letalidad de la enfermedad. Eso está demostrado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que todavía haya gente que se resista a vacunarse? ¿Cómo puede ser posible que todavía haya gente que, pensando en la teoría esta de la conspiración, de que eso es una estrategia para controlar la vida de la gente, esa vacuna? Señores, de verdad que es lamentable esto, pero definitivamente nosotros hacemos un llamado. Señores, ¿ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que es posible que una persona que se pase la vida entera de que empezó esta pandemia diciéndole a la gente que eso es un engaño, la vacuna, y que no se vacunen,
precisamente en este momento, pues, esa persona sencillamente está interna, está grave en un hospital de Estados Unidos, precisamente afectado de COVID. Me refiero al cardenal, un cardenal católico de la ciudad de Nueva York que está infectado de COVID, que está gravemente, ¿verdad?, en cuidado intensivo. Entonces, yo quisiera que esa gente que escucha a veces esos pseudo líderes, esta gente que se sienten ser profetas de la verdad, pues vean qué es lo que pasa y que no le hagan caso a esas personas, porque evidentemente que él no tenía la razón. Evidentemente que no tenía la razón. Si él entendía que por su fe a él no le iba a dar COVID y que eso era una mentira y que la vacuna no existen y que eso es una forma de controlar, debería estar bien, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Evidentemente que es así. Señores, pues vamos a seguir adelante con los temas del día de hoy, señores. Hay que decir que Abinader habló ayer. Abinader, el presidente Luis Abinader, pues dio un discurso a la nación de 31 minutos, en donde pues ahí volvió a retomar su proyecto de reforma, explicándole a la nación también las 12 reformas que él pretende implementar durante su gestión. Y hay reformas que ya no aguantan más, que evidentemente el gobierno está desesperado por realizarla, por llevarla a cabo, como es precisamente la reforma fiscal o un pacto fiscal. Eso es algo impostergable, ya el gobierno lo tiene claro, de que no puede darle más larga al tema de las reformas. De hecho, se ha dicho que el gobierno está listo para aprobar una reforma en los próximos 2 meses. Yo lo veo corto, ese tiempo que se está planteando el gobierno, especialmente después de que el presidente también el día de ayer, pues, le informó al país que va a iniciar un diálogo con todos los sectores sociales, con la clase política, la sociedad civil, ¿verdad? Y que llevará a discusión los temas que él plantea para ser aprobado a través de una reforma, que los mismos se lleven a cabo a través de un consenso, de un diálogo, de una conversación con la gente. Los partidos políticos le han dado respaldo a esta iniciativa, a esta invitación que está haciendo el presidente, y yo entiendo que esto se llevará a cabo a través del Consejo Económico y Social, el cual es una entidad que ha sido creada precisamente para abordar los grandes temas de la nación, los grandes temas de la nación. Así que yo les pido a la gente que nos llama, estamos en el aire en un programa haciendo comentarios importantes que obviamente podemos darle participación, pero no en este momento, que nos llamen cuando termine el programa, un ratito. Así que devolveríamos la llamada. Entonces, muchísimas gracias a ustedes que siempre pues comparten con nosotros el espacio. Yo quiero, señores, terminar la idea diciendo que esta iniciativa del presidente Luis Abinader de convocar a un diálogo, pues es la mejor manera de él obtener el respaldo que él necesita para esas propuestas, para esas 12 reformas que él quiere llevar a cabo, empezando con el tema de la reforma fiscal, obviamente, que es el problema que en este momento tiene al gobierno y al presidente Luis Abinader, pues altamente preocupado, porque obviamente el país necesita de recursos que en este momento no se están generando a la totalidad, ¿verdad? No se están, los ingresos no son lo suficiente como para poder solventar los compromisos que ha hecho este gobierno y que han hecho otros gobiernos.
llevando a cabo una serie de empréstitos a los fines de poder asumir las necesidades de la nación. Hay que decir que estos préstamos no solo lo ha llevado a cabo y lo está llevando a cabo el gobierno actual, sino también el gobierno anterior, tanto por el tema de la crisis económica post pandemia o a causa de la pandemia, como también pues por la necesidad de aumentar los niveles de ingreso que históricamente ha tenido la República Dominicana, debido a que, de acuerdo a algunos especialistas, la razón por la cual el gobierno no reúne los suficientes recursos para enfrentar las necesidades que tiene la nación, que tiene el país, es primero la baja tasa impositiva que hay en República Dominicana, o más bien, además de la baja tasa impositiva, la exclusión o exención de algunos productos que no están gravados, y que eso genera, ¿verdad? Genera un déficit en la economía de la República Dominicana. Sin embargo, también el gobierno y algunos especialistas han señalado que actualmente el gobierno solo cobra el 60% de los impuestos que están obligados a pagar las empresas, las personas, etcétera. Entonces, nosotros entendemos que si aquí hay un déficit de cobro de 40% y estamos subsistiendo y estamos logrando los niveles de desarrollo que hemos logrado, obviamente que aquí hay demasiado problema y demasiadas necesidades, y casi todo lo que se hace con préstamo. Sin embargo, lo que hay que tratar es de lograr que el que no está pagando impuestos o que no es posible, no se están cobrando esos impuestos por la incapacidad del gobierno de cobrarlo, ver cómo se van a cobrar y no aumentar más, porque entonces los que estamos pagando impuestos seremos los que seguiremos pagando, pero más. Los que están evadiendo impuestos van a seguir evadiendo, y a esa gente no le va a afectar una reforma fiscal y una reforma económica. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que empezar por ahí, primero proponiéndole a la nación cómo va a lograr aumentar las cobranzas, cuál va a ser la metodología para que el que no está pagando, el que no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, lo haga. Eso es lo primero. Y además, como el gobierno también va a dejar de ser un gobierno paternalista que subsidia con una enorme cantidad de miles de millones de dólares y de pesos a los empresarios. No puede ser posible que el pueblo, la clase media, la clase pobre, la clase que siempre ha pagado impuestos, tenga que pagar más cuando hay una gran cantidad de personas y de empresas que no pagan nada o simplemente le exoneran todo en la República Dominicana. Esa es una realidad que hay que verla. Yo sé que el gobierno necesita dinero. Yo sé que una reforma fiscal es necesaria, pero ¿por dónde la empezamos? ¿Por dónde la llevamos a cabo? ¿Cómo convencemos a la gente de que esa es la forma, cuando no estamos haciendo lo que hay que hacer y no se está obligando al que debe a pagar, al que tiene que pagar, que pague? Esa es una realidad que es dura de ver, pero que será uno de los escollos que tendrá que resolver el gobierno y el presidente Luis Abinader, porque yo sé que la oposición va a estar muy de frente en ese tema. Y obviamente nosotros como clase trabajadora no estamos de acuerdo con más impuestos a la clase trabajadora. Jamás en la vida. No estamos de acuerdo con más impuestos. Estamos de acuerdo con una reforma fiscal que se lleve a cabo, por un lado, estableciendo impuestos para los que no pagan o por alguna manera están exonerados o lo que sea, y por otro lado, aumentando las cobranzas, que se establezcan mecanismos para cobrar, para ser efectivo en el cobro, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que aquí también hay muchos productos y muchos servicios que no deberían estar grabados de manera tan elevada, como en el caso de las telecomunicaciones, que pagan más de un 28% de impuestos en República Dominicana. Aquí tener un servicio de internet o de teléfono cuesta un ojo de la cara, y de mala calidad, Entonces yo pienso que la clase media no puede seguir cargando
digamos, generando lo que el Estado necesita. Aquí lo que tiene parado la economía del Estado es las remesas del exterior. Oh, miren, el gobierno informó precisamente que más de 60.000 millones de dólares han entrado este año por la remesa de los dominicanos al exterior, el dinero que traen los dominicanos al país. Bueno, ya es un gran aporte entonces que estamos haciendo la clase media, porque el que se va a vivir a trabajar a Estados Unidos no es millonario, no es rico. El rico tiene sus empresas aquí, y si tiene empresas afuera, el dinero lo deja por allá, no lo trae para acá. Y todavía viaja, no va a buscar dinero, va a gastar y a llevar dinero a otro país. Esos son los ricos. Esos dominicanos, ese dinero que entra a Estados Unidos es de gente pobre, que se va haciendo lío a ese país, se legaliza, se faja a trabajar para mantener y ayudar a mantener su familia en la República Dominicana. Entonces, el gobierno tiene que tomar eso en cuenta, que la clase trabajadora es la que sigue propiciando los recursos que necesita el Estado, y que la clase media es la que está cargando más pesado, porque no puede ser posible que el gobierno siga dependiendo de esos combustibles tan altos, de esos impuestos que se generan a través de esos combustibles, esos ingresos que se generan a través de los impuestos que tienen los combustibles. Hoy en día un galón de gasolina está costando 262 pesos. Señores, eso es difícil de cargar para cualquier empleado, para cualquier persona. No estoy hablando de clase media, porque aquí todo el mundo tiene un carrito. Porque como aquí hay un servicio tan deficiente de transporte, el que no tiene un vehículo para transportarse y moverse se fuñó en República Dominicana. Entonces, aquí la gente no tiene un carrito de que por lujo, es por necesidad. Y con una gasolina a 262 pesos, yo quiero decir, ¿a dónde va a parar la economía de la clase media o de la gente pobre que trabaja en este país? Que tiene un empleo y que por lo menos tiene un carrito y que trata de echar adelante. Porque eso a gasolina no hay forma de pagarla a ese precio. Entonces, eso para mencionarte algunos de los temas. Vamos a hablar de una reforma fiscal, pero aquí hay que hablar de cómo vamos a modificar, como dijo el mismo presidente, esa ley de hidrocarburos para que no siga siendo tan onerosa a la clase media y a la clase pobre. Definitivamente que es así. Así que vamos a esperar esa gran convocatoria que hará el presidente de la República para discutir la reforma que se necesita en la República Dominicana. Eso es así. Señor director, vamos a la pausa y regresamos con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte
calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso con su programa Visión Social. Y miren, señores, ha estado pasando, como yo decía ahorita, muchos casos a nivel internacional, a nivel mundial, que llaman la atención. Y dentro, unas van y otras vienen, ¿verdad? De las noticias que estamos compartiendo con ustedes, importantísimas en los comentarios sobre los temas nacionales. Es importante no dejar fuera un poquito lo que está ocurriendo en alguna parte del mundo. Voy a empezar señalando el tema de que ahorita estamos hablando de COVID, ¿no? Para no dejar suelto ese punto de la decisión del gobierno dominicano, por ejemplo, de poner una tercera dosis de vacuna. Muchos especialistas médicos y alguna gente comentó y cuestionó que no había estudios. La misma Organización Mundial de la Salud había dicho no hay un estudio que se diga que se necesita una tercera dosis. La realidad es que el gobierno dominicano pues, tomó la decisión. Fue uno de los primeros países en tomar la decisión de administrar una tercera dosis para el COVID. En este caso, administrando una vacuna distinta a la que se había puesto en la mayoría de los casos, que eran la de Sinovac. En este caso, estamos hablando que si se puso Sinovac, se pondría Pfizer o AstraZeneca o Moderna, que son las demás vacunas que existen en el mercado en la República Dominicana. Entonces, mucha gente cuestionó esta decisión, incluso se dijo que con el tema de una tercera dosis se estaba estimulando a que haya gente que diga, bueno, pues no me voy a vacunar porque si 2 dosis no son suficientes, ¿para qué vacunarse? Ahora hay una tercera dosis. Bueno, ojalá hayan no 3, 4, 5 dosis. Si esto va a mantener a la gente viva y no le hace daño en el organismo, como se ha demostrado que no hace daño, entonces vamos a ponernos la tercera dosis. Bueno, ahora Estados Unidos, que es uno de los países que en este caso de la pandemia, aunque son de los países que más han invertido en el tema del COVID para buscar la vacuna y todo lo demás, pero también hay que decir que es el país donde más muertes ha habido a nivel mundial por el mal manejo que le han dado al tema del COVID, el mal manejo, especialmente la administración de Donald Trump, que ustedes saben, todo el mundo sabe que él decía que él no creía en eso, en el COVID, que eso era una gripecita, ¿verdad? Ahora el presidente actual ha dicho que ya a partir del mes de septiembre se va a vacunar a todos los adultos a partir de más de 18 años con una tercera dosis de vacuna, con una tercera dosis. Es decir, que parece que nos están dando la razón a la República Dominicana. Y Estados Unidos, Inglaterra, entre otros países del gran mundo desarrollado, ya han decidido administrar la tercera dosis. Y Biden ha ido más allá. Biden ha dicho que a la gente donde el personal médico en los asilos de ancianos, que aparentemente ha habido una resistencia para vacunarse, ese personal no le va a dar los fondos que requieran esos centros si ese personal no se vacuna. Así que ahí está la posición para cerrar el tema, porque esa parte se me había quedado ahorita.
y que en el ámbito internacional, pero en este caso Estados Unidos, nos compete a nosotros bastante. Miren, por otro lado, miren, el caso de Afganistán, señor director, si usted tiene algo ahí de lo que, esas imágenes dantescas de cómo gente tratando de huir de ese país se caía de aviones en pleno vuelo y tratando de engancharse en la cola, en las ruedas de los aviones para salir del país. Después de que, de manera sorpresiva, hay que decir, porque nadie sabía que había una situación de esa naturaleza en esa guerra interminable que ha venido viviendo el pueblo de Afganistán, en donde un grupo de una sociedad trivial denominada los talibanes, que son la parte radical musulmana, islámica de ese país y que al parecer constituyen la mayoría en ese país. Pero especialmente una mayoría encabezada por hombres, que son los que enarbolan y defienden esa cultura radical, esa religión fanática, totalmente fuera de cualquier canon, que cuestiona incluso la verdad o la veracidad de lo que establece el propio Corán, que es su Biblia, señores, porque es un grupo tan radical que no cree en nada más que no sea su palabra, la palabra de lo que ellos interpretan del Corán, el fusil que ellos tienen en las manos y por ende la muerte de todo aquel que no crea en lo que ellos creen. Esa gente no cree en nada más. No creen en nada más. Y no les importa asesinar niños, mujeres, ancianos, a quien sea. Porque ellos entienden que esa gente no merece vivir. El país de Afganistán, que había estado más o menos funcionando en manos de un gobierno que fue, digamos, impuesto por los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, varios países, Inglaterra, que llevaron allí fuerzas militares para luchar en contra de ese talibán desde hace ya más de 20 años y tratar de limitar la actividad, ¿verdad?, bélica de los talibanes y permitir que ese pueblo pudiera seguir viviendo y desarrollándose, y que la gente pudiera tener algo de normalidad. Parece que, aunque nadie sabía lo que estaba pasando, ya estos países desarrollados habían, obviamente, es evidente que habían perdido esa guerra que ellos venían llevando, y aunque no habían dicho la verdad, porque habían hablado de una retirada en el caso de los Estados Unidos, pero no una retirada porque habían perdido la guerra, sino una retirada porque se entendía que el pueblo de Afganistán podía seguir viviendo por sí solo y podía seguir, ¿verdad?, estableciendo su país, desarrollando su país sin la presencia de los militares extranjeros, en este caso de los Estados Unidos. Pero no era así. La gran verdad era que los talibanes venían avanzando y que el gobierno norteamericano, entre otros gobiernos poderosos del G7, evidentemente pues no tenían forma de poder controlar el avance de los talibanes. Y hasta que nos enteramos, porque vemos de sorpresa la noticia de que los talibanes habían invadido la capital, a Kabul, y que todos los funcionarios del gobierno habían salido corriendo, y habían abandonado, incluyendo el presidente de ese país. Entonces, esa es la realidad que está viviendo Afganistán, señores.
un país que está en el otro lado del mundo, muy lejos de República Dominicana, pero que cuando uno ve los rostros de esos niños, los rostros de esas personas, de esos seres humanos, de terror, ¿verdad? Uno dice, caramba, pero qué mundo estamos viviendo. Afganistán, la historia de cómo ha vivido ese país durante los últimos 40, 50, 60 años, ni siquiera la vamos a narrar porque no habría tiempo para hacerlo. Pero todo el mundo sabe qué es lo que está viviendo ese país, incluyendo la existencia de esos grupos terroristas llamados talibanes. Es culpa de gobiernos extranjeros que por intereses particulares han querido controlar a esas personas. Crearon esos grupos para combatir en contra de este o de aquel, o porque simplemente Rusia estaba en aquel momento apoyando este grupo y Estados Unidos no podía permitir que Rusia se apoderara de ese territorio, controlara ese país. Y se crearon muchísimos grupos, incluyendo a Bin Laden, señores, que fue un grupo creado para combatir a los famosos talibanes, pero que al final también se convirtió en un grupo terrorista que actuó en consecuencia y en contra de los mismos que lo crearon. Así que, señores, esto para que la gente sepa un poco, tenga un poco de claridad de lo que es lo que está ocurriendo en ese país, en Afganistán, y cómo surgen los talibanes y de dónde viene todo esto. Lo que sí sabemos es que ahora todos los gobiernos se están lavando la mano como Pilato, y que Estados Unidos ha dicho que va a retirar sus tropas ya definitivamente, aunque poco a poco, porque dicen que hasta que no saquen a toda su gente de allá, porque tienen bastante gente quedada allá, ellos no pueden sacar a los militares, pero que ya es definitivo, es inminente un retiro de las tropas estadounidenses de los Estados Unidos. Esa es la gran verdad, señores, de lo que ustedes han visto. Los que no sabían de dónde era que esa gente en sus aviones estaban cayendo, es de ese país que estaba aparentemente en silencio, pero que venía corroyendo por debajo ese grupo terrorista denominado los talibanes, que aquí se hicieron muy famosos en un momento determinado. Cada vez que había una persona, yo recuerdo, hace unos 15 años, por ahí, 20 años, que cada vez que había una persona que era muy radical o le gustaba pelear mucho, bueno, usted es un talibán. Aquí se hizo muy famosa la denominar con el nombre de talibanes a cualquier persona que era muy peleosa. Ese es lo que es un talibán, ¿verdad? Pero era en alusión a esos grupos que definitivamente no encajan ni dentro de su propia religión, de su propia creencia, y mucho menos en la creencia de los países occidentales o de la gente que tiene fe en que existe un Dios de temor, de perdón, un Dios de solidaridad, un Dios digamos, de compasión, que es la palabra, de compasión, y no un Dios asesino, que asesina niños, que mata mujeres, que comete todo tipo de atrocidades y de violaciones en contra de los derechos de las personas, y que en nombre de Alá entienden que están haciendo lo que hay que hacer. Pero bueno, no se puede hacer más que seguir mirando lo que está pasando en ese país. Señores, cambiando el tema y ya en la parte final de este programa, miren, ustedes vieron a Botello, crucificado Botello. Señores, Botello es una cruz, pero hay que creer en algo. Como dice el refrán, la forma en que Botello pretende confundir, utilizando incluso ahora a sectores aliados que ha obtenido dentro de la Iglesia Católica, de manera muy específica, para continuar su campaña a favor del 30%, de la entrega del 30% del dinero a la AFP. Yo voy a insistir, porque cuando la Iglesia Católica se suma a este
a este tipo de acciones, no la Iglesia Católica, señores, porque no podemos acusar a la Iglesia, algunas personas de la Iglesia Católica, estamos hablando de un monseñor, se llama Monseñor Castro, el cual se ha expresado de que está de acuerdo con que se le entregue el 30% a la gente, a todos los de los ahorros de la AFP. Señores, yo he dicho aquí que es la posición del movimiento sindical, que el 30% no puede ser entregado a todo el mundo, porque hay personas que dependen de eso para una pensión. Dependen de ese dinero cuando se retiren, cuando ya no puedan trabajar más. Entonces, y no lo están solicitando. Entonces, ¿a quiénes hay que darle cualquier tipo de apoyo a través de esos fondos? A la gente que ya no tiene posibilidad de obtener una pensión porque no va a acumular el tiempo que se requiere y de cotizaciones que se requieren, que son 362 cotizaciones, si yo no me equivoco. Estamos hablando que hay que tener más de 30 años de trabajo continuo para usted tener una pensión al final de su vida, pero si usted logra laborar esos 30 años y que ese dinero esté ahí, ese dinero es suyo y usted lo va a recibir después y usted le va a hacer falta ese dinero en el momento que usted no tenga ya un empleo porque no puede trabajar más. Ahora, las personas que por discapacidad, que no pueden trabajar más, porque no tienen tiempo para acumular ese tiempo para una pensión, las personas que tienen dificultades ya, porque la ley a ellos no les beneficia en ese sentido, a esa gente, nosotros como movimiento sindical hemos dicho que estamos de acuerdo que le entreguen su dinero, que le entreguen sus fondos. Entonces yo quisiera que se haga un debate un poco más amplio, porque nosotros seguimos hablando como si fuera arando en el mar, porque estamos hablando de este tema y nadie nos hace caso, porque solamente se oye a Botello con el 30, o a los que no están de acuerdo de manera total y absoluta a que se entregue un centavo. Pero nosotros estamos de acuerdo a que se entregue parte del dinero de la AFP, pero no de forma generalizada. Que se le entregue ese 30% y no el 30%. Nosotros vemos que le entreguen todo el dinero. El 100% del dinero hay que entregárselo a quien ya no tiene tiempo de acumular una pensión. No es el 30%, es el 100% que hay que darle. Que hay que dárselo para que esa persona pueda dedicarse, quizá con ese dinerito, a hacer algún negocio que le permita mejorar su calidad de vida. Hay gente que no está trabajando, tiene 2 años que no trabaja. A esa gente merece que se le entregue un 30% y hasta más. Porque no tiene empleo y no tiene de qué comer ni de qué vivir. Pero no a todo el que tiene dinero ahí necesita recibir ese dinero en este momento, porque hay gente que tiene un empleo seguro y ese dinero lo puede dejar para cuando llegue el momento, cuando necesite realmente una pensión. Entonces yo quería decir eso porque da pena que este tema se siga manejando de manera así como tan a la ligera y por sectores como la iglesia, que debería tener cuidado cuando opina. Tiene que reunirse por lo menos con los trabajadores, con los líderes sindicales, para que escuchen la opinión y la posición de este sector, porque nosotros estamos aquí como yo dije, arando en el mar. Nadie nos escucha porque los propios trabajadores se han dejado confundir de personas, de gente como el señor Botello, el diputado Botello. Señores, finalmente, para concluir ya, porque no hay tiempo para más, Leonel Fernández sigue, ¿verdad?, desbaratando ese PLD. Yo no sé qué va a hacer el PLD para recuperarse, pero Leonel sigue llevando a otra gente. Ahora le tocó a Dajabón y a López Cabrera, donde se fundamentaron una gran cantidad de ex dirigentes del PLD en la Fuerza del Pueblo. Bueno, Leonel está trabajando, mientras que los PLDistas todavía no salen de la resaca, no se le ve la cara y muchos están escondidos, aparentemente. El aumento de salario, Alburquerque ha dicho que ya que no ha habido forma de que se aplique el aumento en este momento, porque los comerciantes impugnaron el aumento de salario, lo han impugnado esos comerciantes que especulando se lo llevan todo en los bolsillos, señores, que venden al precio que les da la gana, porque aquí no hay control de nada, no quieren aumentar salario y han impugnado el aumento de salario. Alburquerque ha dicho que aunque lo impugne, ese salario ya será una realidad porque no va para atrás y que tendrán que pagar entonces
el retroactivo a los meses que debió de empezar a aplicarse el aumento salarial. Estamos hablando del mes de julio. Así que, doctora Albuquerque, gracias por siempre ser una luz en el camino en este tema, para que la gente sepa que el aumento salario va. Y que le pedimos al gobierno que convoque al sector Zona Franca para revisar el aumento de salario. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por la amabilidad de la sintonía, por haber estado con nosotros un programa más. Gracias a ustedes, a los que nos ven a través de las redes sociales, su canal Visión Social Globalizada. Y pues será hasta una próxima entrega cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Visión Social.